Bueno, ahora sí, hermanos, vamos a entrar a la meditación de la palabra. La semana pasada, que estuvimos celebrando de manera especial la resurrección de Jesús, pues predicamos un sermón titulado "Dado a que Jesús resucitó, ¿de qué podemos estar seguros?". Y bueno, basado en las Escrituras, respondimos esta pregunta diciendo que hay una cosa en particular de la cual se desprenden un sinfín de cosas de las cuales podemos estar completamente seguros. Y esas cosas, o esa cosa, es que dado a que Jesús resucitó, nosotros podemos estar seguros, hermanos, de la veracidad de la palabra de Dios. Es decir, podemos estar seguros de que todo lo que la Biblia dice es verdad. Todo lo que los profetas dijeron, los apóstoles en sus cartas, y sobre todo lo que Jesús enseñó y dijo, y además advirtió y prometió, es veraz. Tarde o temprano se va a cumplir. Y entre las muchas cosas que Jesús enseñó y dijo, y además que advirtió y prometió, bueno, pues está la advertencia solemne de que Él volverá, por segunda vez. Ya no para salvar a la humanidad del castigo eterno, sino para juzgar implacablemente a la humanidad de acuerdo al Evangelio. Lo cual significa que todos aquellos que hayan abrazado el mensaje del Evangelio en arrepentimiento y fe, pues van a ser absueltos de este juicio final. Mientras que todos aquellos que hayan rechazado, según la Biblia, van a ser lanzados a la condenación eterna. Escuchen lo que dice rápidamente Hebreos 9:27. Dice ahí el autor, de la manera que está establecido para los hombres, o sea, Dios estableció esto, Dios, el creador de la raza humana, estableció que mueran una sola vez. ¿Y qué va a pasar después de la muerte? Amén. El juicio. Entonces, según la Biblia, que por cierto la Biblia profetizó, como decíamos la semana pasada, muchos años antes de que Jesús naciera, profetizó más de 300 profecías acerca de su nacimiento, de su vida, de su muerte y de su resurrección, donde cada una de esas más de 300 profecías se cumplieron al pie de la letra. Bueno, según esa Biblia, nos asegura que hay una citación judicial o una cita inevitable que Dios ha emitido para toda la humanidad. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que como Dios es todopoderoso, no hay nada que tú y yo como humanos podamos hacer para evadir esa cita, para evitarla. No, un día todos vamos a encontrarnos frente a frente con el creador del universo para rendir cuentas de todo lo que hicimos en la vida. Y aunque no sepamos el día en que eso va a ocurrir, y aunque seamos indiferentes a esta verdad, inclusive aunque ni siquiera creamos en este juicio, bueno, la palabra de Dios sí nos asegura que vamos a estar un día delante de ese Dios todopoderoso para rendirle cuentas. Así que podemos deducir que si hay algo de lo que podemos estar seguros, dado que Jesús resucitó, pues es del inevitable juicio de Dios, donde una vez más, solo aquellos que hayan creído en el mensaje del Evangelio, que anuncia que en Jesús hay perdón de pecados, toda la humanidad ha pecado. Bueno, el anuncio del mensaje del Evangelio es que en Jesús hay perdón de pecados. Bueno, todos ellos van a ser absueltos del juicio para heredar el reino de Dios. Mientras que los que se rehusaron voluntariamente a no creerlo, según mi Biblia, serán lanzados al lago de fuego. Recuerdan Juan 13:18, el que en él cree, o sea en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Escuchen lo que Apocalipsis nos asegura. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos estos pasajes y los que vamos a ver están en la Biblia. Y yo sé que hoy en día ya casi no se oyen. Aún en las iglesias que dicen que son de Dios, no se oyen. Hay muchas razones por qué no se oyen. Al final de cuentas, Satanás está detrás de esto. Satanás, si hay algo que no quiere y si hay algo que él sabe con lo que le puede pegar a Dios, es precisamente prohibiendo, haciendo todo lo posible para que no se predique este evangelio y los pecadores no sean salvos. Pero esto está en la Biblia. Así que estos pasajes y muchos otros más nos van a enseñar claramente que Jesús no viene por segunda vez como Salvador, como lo hizo cuando vino por primera vez. Él vino a salvar, Él vino a buscar, ¿verdad? Y a salvar lo que se había perdido. No, pero Jesús no viene esta segunda vez, como un Salvador, sino como un justiciero airado que va a terminar lanzando a todos los injustos al lago de fuego, donde según Apocalipsis van a ser atormentados de día y de noche. Ahora, según la Biblia, ¿cómo nos afecta entonces la realidad de que Jesús resucitó? O sea, dado que Jesús resucitó y hay muchas pruebas indubitables que demuestran que Jesús resucitó, debido a que Jesús resucitó, ¿cómo nos afecta a todos los seres humanos? Bueno,
nos afecta de esta manera. Para algunos, que Jesús haya resucitado va a significar cielo y para otros infierno. Es decir, Jesús va a regresar por segunda vez para llevarse a todos aquellos que depositaron su fe en él en arrepentimiento. Y los va a llevar a ese lugar que él fue a preparar para estar en la presencia de Dios. Sin embargo, aquellos que evitaron o que rehusaron venir a Jesús en arrepentimiento y fe, Jesús va a venir por esas personas y los va a llevar al lago de fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles caídos. Así que Jesús regresa por segunda vez o para derramar bendición sobre nosotros eterna o para derramar castigo eterno. Si tú no has creído genuinamente en Jesús como Señor y Salvador, déjame decirte que según esta Biblia, tu vida, tu eternidad está en juego. Así que tú puedes tomar la decisión hoy de escoger ir al cielo, de escoger el perdón, la bendición, o puedes tomar la decisión hoy de ignorar la palabra de Dios y recibir en aquel día condenación, castigo, infierno y tormento por los siglos de los siglos. Aquí no hay lugar para la neutralidad. O sea, a la luz de estos pasajes, la humanidad se puede dividir en dos grupos. Los que están inscritos en el libro de la vida, que son aquellos que depositaron su fe en Cristo Jesús y vinieron a él en arrepentimiento, o los que no están inscritos en el libro de la vida. Solamente estos dos grupos existen. Lo cual significa que es imposible que tú estés fuera de esta realidad. O tu nombre está escrito o tu nombre no lo está. O mi nombre está escrito o no lo está. De allí lo sumamente importante que vivamos a la luz de esta realidad, a la luz de este día. No solamente tú y yo, sino toda la humanidad. Porque estamos llamados obligadamente a compadecer ante este juicio. Y es muy importante porque la sentencia que Dios delibere en ese juicio va a afectar todo lo que somos por la eternidad. No es que nos afecta temporalmente como aquí cuando alguien comete un crimen y es llevado preso. A veces solamente es encarcelado esa persona que comete un crimen de manera temporal. No, esto es de manera permanente, por los siglos de los siglos. Y bueno, a la luz de esta realidad, yo quiero que meditemos de manera más detenida en esta realidad del juicio final, ante cual todos los seres humanos estamos obligados a compadecer ante él. Y yo quiero que al meditar, tanto cristianos como no cristianos, en esto, pues nosotros podamos llenarnos de fe, sobre todo el no cristiano, y sobre todo de temor. ¿Va a infundir temor? Sí, amén. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo tú vas a querer venir a Dios si no hay nada de qué temer? Y Dios te dice, no, si viene algo grande y te conviene que tú vengas y te refugies en mí. Porque yo soy el único refugio que va a poder cubrir, que va a poder salvar a todos aquellos del gran juicio final que viene, que termina en un tormento o en un castigo eterno. Así que yo le oro a Dios para que use este mensaje para sensibilizarnos, para que podamos tomar este mensaje con seriedad. Y bueno, quiero empezar diciendo que la época en la cual nos ha tocado vivir, hablar del juicio final, o sea, del juicio que termina o en vida eterna o en condenación eterna, en una iglesia, yo no estoy hablando en un lugar secular, sino en una iglesia, es muy raro y además muy atrevido. Y esto es así, aún a pesar cuando hablar de esto en la iglesia, en los primeros 19 siglos, era algo sumamente natural, sumamente normal, debido a que la iglesia primitiva entendía el propósito principal para la cual había sido llamada. Nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz de Jesús para anunciar las virtudes de Jesús, sobre todo la virtud que Él tiene, que Él es un Salvador, que Él puede perdonar nuestros pecados. Sin embargo, hoy la iglesia, debido a que el mundo no tolera escuchar temas sobre el pecado, sobre el infierno, no habla. Y lo que quiere es estar hablando, sí, de verdades de Dios, pero que a la luz de la eternidad, a la luz de la realidad de este juicio, no importa para nada esas verdades de Dios. Si al final de cuentas no se está tratando con la necesidad más grande que tiene el ser humano, que es un pecador y que Dios va a llegar un día en que va a castigar a los pecadores. La única manera que existe de escapar de ese castigo se encuentra en la persona y en la obra expiatoria de Jesús. Y al parecer a la iglesia se le ha olvidado eso. Y hoy encontramos muchas iglesias hablando de muchas cosas, menos de esto.
Y cuando habla de esto, lo hace de manera ambigua, de manera no clara, de manera superficial. Y lo que vemos en la Biblia es constantemente y de manera enfática, es hablar acerca de este tema. ¿Sabes por qué esto de que la iglesia no se esté centrando en este mensaje es inaceptable, es absurdo, es tonto? Porque el propósito principal por el cual Jesús vino a este mundo fue precisamente para salvar al pecador de este castigo eterno. Jesús, Él sabe que Él mismo, como dice la Biblia, es quien va a ser ese juez. Por lo tanto, Él no vino a jugar. El propósito por el cual Jesús vino, y hablando del propósito principal a este mundo, no fue para darte salud, no fue para darte prosperidad económica, que lo puede hacer. No fue para salvar tu matrimonio, que lo puede hacer. No te lo garantiza, porque Dios le ha dado libre albedrío a los cónyuges. Un cónyuge puede estar resuelto a ya no querer nada, mientras que otro quiere estar peleando para que su matrimonio pueda ser solucionado. Pero Dios no envió a Jesús principalmente a eso. No, Él envió, dice la Biblia, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, a otorgar justicia y perdón para todos aquellos que vienen a Él. Y bueno, aunque muchas iglesias no estén hablando acerca de este tema, nosotros somos una iglesia literalmente hablando bíblica. Una iglesia que expone de manera expositiva y consecutiva todo el consejo de Dios. Desde Apocalipsis, o mejor dicho, desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, nosotros como iglesia estamos llamados a hablar donde la Biblia habla y a callar donde la Biblia calla. Y bueno, nosotros, como lo hemos hecho en el pasado y como lo vamos a hacer ahorita en el presente y lo haremos en el futuro, nosotros vamos a hablar constantemente y claramente acerca del juicio final. Por lo tanto, rápidamente, si tiene ahí su Biblia, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Porque este pasaje nos habla acerca de ese juicio final. Y vamos a sacar 4 verdades acerca de este juicio. Escucha lo que dice Apocalipsis 20, versículo 11. Dice Juan, escribiendo la visión que Jesús le dio. Dice él, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12. Vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, este pasaje nos dice claramente que se avecina un juicio final, conocido como el juicio del gran trono blanco. El libro de Romanos lo llama el día de la ira. El libro de Judas lo llama el juicio del gran día. Y Pablo nos dice en Hechos 17, versículo 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿A qué? A que se arrepientan. ¿Por qué razón Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan? Por cuanto ha establecido Dios, el creador de todo lo que existe, un día en el cual juzgará al mundo con perfecta justicia. Y luego dice, por aquel varón, o sea, por Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién levantó Dios de los muertos? A Jesús. Así que no hay duda de que ese día del juicio final se acerca. Y en ese día, según Apocalipsis 20, serán abiertos los libros. Y Dios va a presentar su caso y todos seremos juzgados. Y Dios, después de habernos juzgado con justicia perfecta, va a anunciar su veredicto. Y el veredicto será condenación a todos los incrédulos por no haber creído en el mensaje del evangelio y por su pecado. Un teólogo moderno que acaba de morir recientemente, R.C. Sproul, no sé si lo conozcan, pero él dijo que el ser humano apuesta su destino eterno en la creencia de que no hay un juicio final. Y déjeme decirte que esta Biblia que profetizó, como ya mencioné, más de 300 cosas acerca de la vida de Jesús, de su muerte y su resurrección. Bueno, ella te dice que esta es una muy mala apuesta. ¿Por qué? Porque así como se cumplieron todas las profecías con respecto a la primera venida de Jesús, bueno, así mismo se van a cumplir todas las profecías acerca de la segunda venida. Y sobre todo esta, que nos advierte que viene un día donde nosotros, los seres humanos, nos vamos a presentar ante el juicio de Dios.
juicio que ocurrirá al final de la historia humana, en el cual ningún ser humano va a encontrar en ese juicio una gota de misericordia, ni siquiera una pizca de manifestación de bondad y de gracia. Lo único que va a encontrar allí el ser humano es un severo y muy riguroso juicio de Dios. Esto nos enseña que en ese juicio no va a haber apelaciones. En ese juicio tampoco va a haber libertad condicional para los culpables. No, la sentencia de los culpables será implacable y definitiva. Y es por esta razón por la que debemos de meditar en este pasaje con seriedad, para que al hacerlo entonces podamos percibir la gravedad y la magnitud de ese día. Porque ese día será tan real como este día que estamos viviendo en este momento. Y una vez más, yo le oro a Dios, quiera Él ayudarnos a ver este día no como algo imaginario, no como ciencia ficción, sino como lo que es en realidad. Es el día que Dios ha fijado en su calendario profético, al cual estamos avanzando irreversiblemente hacia Él. Y como dije hace un momento en este pasaje, hay 4 verdades que yo quiero que veamos a medida que meditamos en este pasaje gráfico, porque es un pasaje fuerte y aterrador. Y quiero que veamos en primer lugar que ese será un día altamente aterrador para todos. Observe, note el escenario que Juan de manera espeluznante describe, porque aún la misma creación inanimada huye despavoridamente ante el aterrador trono blanco que se presenta allí. Versículo 11, escuche lo que dice. Dice Juan, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí la palabra griega, que en español es gran, es la palabra megas, que significa extremadamente colosal. Bueno, esto ya nos habla de que la escena es aterradora debido a lo mega colosal que es este trono blanco. Sin duda Juan, como vivía en los tiempos de los romanos, él sabía lo que era sentarse en un trono. Sin embargo, Juan, al comparar este mega colosal trono blanco con los tronos que habían visto en el Imperio Romano, él sabe que queda como nada. Así que este trono no es cualquier trono. Es un megatrono y además es blanco. Y sigue diciendo Juan que ante el que estaba sentado en ese mega colosal trono blanco, huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos, para la humanidad, porque huyeron la tierra y el cielo. Esto nos habla de que este gran trono blanco representa la corte más alta que existe en el universo. Y esta corte, dice Juan, la vi en sesión. Y quien estaba deliberando la corte más alta del universo es nada más y nada menos que el creador de todo el universo. Y es por eso por lo que la tierra y el cielo, que fueron creados por Jesús, huyen, desaparecen despavoridamente ante este megatrono blanco. Ahora, hay 2 adjetivos que yo he estado mencionando acerca de este trono. El primero es gran, mega, y el segundo es blanco. Bueno, esto nos enseña que este juicio que se va a llevar a cabo, pues va a ser un trono sumamente poderoso y además perfectamente justo, lo cual significa que este trono, pese a que es enorme, o mejor dicho, este trono posee autoridad, posee jurisdicción sobre todo el universo. Por lo tanto, la orden de comparecencia, como sus veredictos y sentencias, son irreversibles, son irrevocables. Y lo son precisamente porque el trono es mega, es grande y además es blanco. Lo que quiere decir que ahí se va a juzgar y se va a sentenciar con suprema autoridad y además con perfecta pureza y rectitud. Así que cada obra pecaminosa será presentada exactamente tal como ocurrió. No va a haber exageración, no va a haber mentira, no se va a omitir ninguna pizca de la realidad acontecida. No, más bien, cada evidencia será presentada de cada obra, de cada pecador exactamente tal como sucedió. Por consiguiente, cada injusticia, cada mal proceder de todos los seres humanos se presentará y será juzgado con total justicia, con total rectitud. Y alguien pudiera decir, pero pastor, hablar de esto no es algo cruel, no es algo que está haciendo usted muy juicioso. ¿Por qué no hace lo que la mayoría de los pastores hacen hoy en día? ¿Qué es lo que hacen? Pues no hablan de esta verdad. Y cuando la hablan de manera superficial. Bueno, hermanos, yo te puedo responder sencillamente que yo no voy a hacer lo que la mayoría de los pastores hoy en día están haciendo, porque la Biblia me manda a través
de tantos pasajes hablar acerca de este tema, por muy controversial y fuerte que sea. Si la Biblia habla, nosotros hablamos. Si la Biblia calla, nosotros callamos. Y la Biblia tiene mucho que decir con respecto a este tema. Y rápidamente vamos a ver algunos pasajes y solamente vamos a ver algunos de un montón que hay. Y yo no sé por qué la iglesia no predica sobre este tema. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque la iglesia no tiene la buena costumbre de predicar expositivamente y consecutivamente. La iglesia siempre está predicando verdades de Dios que sacan un versículo aquí y allá y lo explican fuera de su contexto. Y como ellos saben que este tema no vende, pues no lo predican. Pero como nosotros tenemos la buena costumbre de predicar todo el consejo de Dios, por muy fuerte que sea, pues nosotros no podemos evadir este tema. Escucha lo que dice Salmos 9, 7 y 8. Dice, pero Jehová permanecerá para siempre. O sea, Jehová nunca va a dejar de existir. Y escucha, Él ha dispuesto, o sea, Él ha establecido su trono, ¿para qué? Para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 7:11. Te voy a dar solamente puros salmos. Pero si la Biblia dice que Dios es amor, amén, Dios es amor. Dios es amor, pero también Dios es santo. Dios es justo. Dios castiga también el pecado. Pablo dice en Romanos, mirar la bondad y la severidad de Dios. Pero hoy en día, en las iglesias modernas, solamente quieren abrazar la bondad de Dios y no la severidad de Dios. Sería muy cruel de mi parte no hablar acerca de la severidad de Dios, acerca de que Dios ha establecido un día donde nos juzgará con perfecta justicia. Muy cruel. Quiere decir que todos aquellos que no están predicando sobre este tema son crueles y un día van a estar delante de Dios para rendir cuentas. Y hay de nosotros los pastores que usamos el templo de Dios para predicar todo menos acerca de este tema. Dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo. ¿Estás oyendo? Sí, Dios es amor, pero Dios es juez justo también. Es parte de su naturaleza. Y Dios está irado, está enojado contra el impío. ¿Quién es el impío? Todo aquel que no vive la vida piamente, que no vive como Dios le dice que viva. Y lo dice ahí todos los días. Y dice el 12, si no se arrepiente el impío con el cual Dios está irado todos los días, porque Él es un juez justo, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Y dice ahí, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Todo esto se refiere acerca precisamente de este gran día final. Un último pasaje, Salmo 11:6. Sobre los malos hará llover calamidades. Ahí está tu Dios amoroso. Hará llover calamidades y luego dice fuego y azufre. ¿A qué te recuerda esto? Al infierno, ¿verdad? Está haciendo alusión, está haciendo referencia al infierno. Y viento abrasador les será la porción del cáliz de ellos. Y sigue diciendo el versículo 7, porque Jehová es justo, por eso va a pasar eso. Porque Él es justo, no solamente es amor, sino Él es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Entonces, como vemos, hermano, la Biblia habla de manera continua y enfática acerca de este juicio final. El problema es que los predicadores modernos se han alejado del compromiso y amar la obligación que tienen de predicar todo el consejo de Dios de manera consecutiva y expositiva. Por lo tanto, no te dejes engañar. De hecho, no permitas que tu mismo corazón te autoengañe con respecto a este tema. Se avecina el juicio del día final y tú vas a ser juzgado, al igual que todos los seres humanos, de acuerdo con la justa santidad de Dios. Y por lo tanto, hermanos, te conviene que llegues a ese día con la justicia perfecta que solamente Dios acepta. Que esa justicia se encuentra en Cristo Jesús. Que se te puede dar, se te puede otorgar cuando en arrepentimiento y fe vienes a la persona de Jesús. No salgas de este mundo sin haber aceptado esa justicia perfecta. Ahora, yo sé que todos, y más los incrédulos, les parece imposible que ese día del juicio final será real. ¿Y por qué? Porque es difícil creer esto. Lo es aún para nosotros los cristianos. Porque como estamos acostumbrados a cada día ir a la cama después de un largo día y de trabajo y dormir y amanecer y que el mundo esté girando sobre su propio eje sin ningún problema alguno, bueno, pues todo eso causa que se haga difícil creer en este día que Dios nos asegura que va a acontecer. Sin embargo, tú y yo podemos estar completamente seguros de que así como Jesús vino por primera vez a este mundo, así también Él volverá por segunda vez para juzgar a las naciones, para juzgarnos a todos. Mira lo que encontramos en Lucas 21, porque ahí encontramos a Jesús saliendo del templo y mientras Él está saliendo del templo en Jerusalén,
se le acercan algunos de sus discípulos y le empiezan a mostrar los edificios del templo. Dice ahí Lucas, le estaban diciendo, mira cómo están adornados de hermosas piedras, de ofrendas votativas ofrecidas. Y escucha, ¿qué le responde Jesús a ello? Dice allí, en cuanto a estas cosas que ven, los edificios, la magnificencia, lo hermoso del templo, dice, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea ¿qué? Destruida. Jesús aquí estaba prediciendo que el templo de los judíos sería destruido. Y más adelante Jesús no solamente predice la destrucción del templo, sino también la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Escucha lo que dice el versículo 20. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, Jesús estaba viendo en el futuro y está diciendo, va a venir los ejércitos de los romanos. Y cuando eso suceda, saber entonces que su destrucción ha llegado. Más adelante en el versículo 24 dice allí, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos, ¿quiénes? Los judíos, a todas las naciones. Y Jerusalén será aplastada, aullada por los gentiles, por los romanos, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pero yo veo a Cristo profetizando tanto la destrucción del templo como la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y bajo este contexto, escuchan lo que Jesús dice en el versículo 32 y 33. Dice en el versículo 32, de cierto les digo, o sea, en verdad, con absoluta certeza les digo, que no va a pasar esta generación hasta que todo esto que les estoy diciendo que va a pasar, acontezca. O sea, al parecer, Jesús les está asegurando esto a sus discípulos, porque los discípulos como que se les hace muy difícil creer esto. O sea, como que el gran templo, la casa de Dios va a ser destruida, Jesús. Como que Jerusalén, la Jerusalén de Dios va a ser destruida. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo que va a llegar un momento en que van a entrar los gentiles y vamos a ser llevados cautivos a las naciones? Y bueno, Cristo les afirma diciendo, yo sé que ustedes no lo creen, pero de cierto les digo, con una autoridad o una certeza absoluta, les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y estas dos profecías se cumplieron exactamente así. El ejército romano dirigido por el emperador Tito sitió a Jerusalén y además destruyó el templo de los judíos. Tú lo puedes encontrar inclusive en la historia secular. Todo esto yo lo encontré en Wikipedia. Todo esto se cumplió tal como Jesús lo dijo. Aunque para los discípulos, a pesar de que vieron a Jesús ver milagros extraordinarios, les era casi imposible creerle, pero se cumplió tal como Jesús lo profetizó. Y ahora escuchan lo que Jesús afirma a la luz de lo que él acaba de profetizar, de lo que él acaba de decir. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, al afirmar esto Jesús de que el cielo y la tierra pasarán, pero no sus palabras, es como si Jesús le estuviera diciendo a sus discípulos, a ustedes les parece de verdad increíble que el templo y la ciudad de Jerusalén sean destruidos. Pero déjenme decirles algo todavía más difícil de creer. El cielo y la tierra pasarán. O sea, el universo entero dejará de existir. Pero mis palabras, lo que yo aseguro, porque yo soy el fiel y verdadero, no pasarán. No serán olvidadas. Yo no sé si tú todavía recuerdas lo que Juan ya nos dijo en Apocalipsis 20. Dice ahí que delante del que estaba sentado en el gran trono blanco, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Bueno, esto habla de la destrucción de la tierra y del cielo. Ya Cristo, si tú sigues leyendo el pasaje de Lucas, ya dijo que el sol se iba a oscurecer, la luna no iba a dar su resplandor, las estrellas van a caer del cielo y las potencias que están en los cielos van a ser conmovidas. Todo esto está conectado con la frase y el cielo y la tierra pasarán. Escucha lo que el apóstol Pedro escribe en su segunda carta. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Bueno, todo esto indica que en el gran día del juicio final, la vieja tierra, hermanos, dará sus últimos suspiros. Y lo va a hacer con grandes cataclismos y fenómenos naturales. Así que este pasaje nos deja ver que estamos hablando de un evento de alcance universal, catastrófico, totalmente destructivo, donde toda la creación y su corrupción será totalmente destruida de forma definitiva por Dios. Sin embargo, Pedro dice en el versículo 13, y yo no sé si lo tengo ahí, pero se lo voy a leer, no lo tengo. Pero nosotros, los que hemos creído genuinamente en Cristo Jesús, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia.
Es a esto que Dios te está invitando a venir, a ser parte de su reino. Porque de lo contrario tendrás que experimentar todo aquello que van a experimentar aquellos que rehúsan venir al reino de Dios. Así que ciertamente para la razón humana le parece imposible que todo será destruido. ¿Sabes por qué? Porque la tierra, el cielo parecen tan estables, tan firmes, tan inamovibles y seguros. Sin embargo, van a pasar, van a ser destruidos para dar paso a nuevos cielos y a la nueva tierra. Eso es lo que dice mi Biblia. Verdad es que la mayoría de las iglesias no están predicando. Escucha lo que dice Apocalipsis 21:1, porque Apocalipsis también es parte de la palabra de Dios. Pero al parecer ha dejado de ser parte de la palabra de Dios porque no se predica. Pero ahí dice que Juan vio, así como vio ese mega trono blanco, después, eso lo vio en el capítulo 20, pero el 21 dice, también vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, como dijo Jesús, que iban a pasar, fueron destruidos. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. ¿Qué? Dios morará con nosotros. Amén. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, Jesús no solo aseguró que la tierra y el cielo serían destruidos, sino también aseguró que sus palabras no iban a pasar. O sea, todo lo que Él dijo, todo lo que Él enseñó, todo lo que Él advirtió y prometió no quedará en el olvido. Todo se va a cumplir al pie de la tierra. Todo va a pasar, dice Jesús, incluyendo la tierra. Todo lo que hay aquí, los elementos van a arder, van a ser destruidos. El cielo va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. ¿Qué nos enseña todo eso? Que podemos confiar totalmente en todo lo que Jesús dijo, enseñó, advirtió y prometió. Él es fiel y verdadero. Las palabras de Jesús, hermanos, tienen un cimiento inamovible, inalterable. Escucha lo que dice Isaías 48. Dice Dios, séquese la hierba, marchítese la flor, quémese todo elemento dentro de la tierra, mas la palabra de Dios que permanece para siempre. Una vez más, puedes confiar totalmente en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es veraz. Porque Dios es fiel, porque Dios es inmutable, o sea, nunca cambia, porque Dios tiene además el poder para hacer todo lo que dice que Él va a hacer y nadie lo puede detener. Así que cuando Dios dice esto va a suceder, tú puedes estar completamente seguro de que eso va a suceder. Escucha lo que dice en Números, capítulo 23. Dios no es hombre para que mienta. En Dios no hay mentira. Él es fiel y verdadero. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, para que decida no hacer lo que dijo que iba a hacer. Él dijo y no hará. Él estableció un día para juzgar a toda la humanidad con perfecta justicia y no lo hará. Recuerda, Él no es hijo de hombre para mentir. No es hombre para arrepentirse de hacer lo que Él dice que va a hacer. Él habló y no lo ejecutará. Isaías 14:26 dice lo siguiente, yo te proyecto el 27. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. Y está la mano extendida sobre todas las naciones. ¿De qué nos está hablando? De lo mismo, Dios va a destruir todo en este mundo. Y va a juzgar a las naciones. Y va a decir el por qué. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo va a impedir? Ni la nación más poderosa del mundo, que es Estados Unidos, puede impedir que eso suceda. No, de hecho, ellos tienen ya el suficiente armamento nuclear para poder destruir toda la tierra. Así que esto ya nos debe de ayudar a tener fe, a creer que esto ya es posible. Por lo tanto, yo veo que no solamente Jerusalén y el templo fueron destruidos, sino que va a llegar un día en que el mundo experimentará una destrucción total cuando el Señor venga en gloria por segunda vez. Porque déjeme decirle algo, ya lo primero se cumplió. La Biblia prometía la primera venida de Jesús y se cumplió tal como se profetizó. Jesús profetizó que el templo sería destruido y fue destruido. Jesús profetizó que Jerusalén sería destruida y fue destruido. Bueno, Jesús profetizó que llevarían cautivos a los judíos y pasó eso, fueron esparcidos. Todo esto ya se cumplió. Por lo tanto, tú y yo podemos estar completamente seguros de que todo lo demás se va a cumplir cuando Jesús venga por segunda vez.
Ahora, este escenario descrito aquí es muy aterrador, no solamente porque el trono es grande, es mega y la tierra huye, sino también por el que está sentado ahí. Vámonos más rápidamente. Dice Juan, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado. ¿Quién era el que estaba sentado? El mismo Jesús. Pero aquí el problema es que este Jesús ya no es el mismo Jesús, el cual la humanidad vio y que trató muy mal, por cierto. Ya no es el Jesús manso. No. Este es el Hijo del Hombre que viene ya en gloria. Escucha lo que dice Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se va a sentar en su trono, en ese mega trono blanco, y dice ahí, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. A las ovejas, que le va a decir: venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué les va a decir a los cabritos? A los que rechazan el mensaje del evangelio. Entonces les va a decir a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esto es Biblia también. La pregunta que tenemos que hacer es: ¿cómo es en realidad Jesucristo? El Jesucristo que nos va a juzgar, no el que pintan afeminado y muy dócil y que no quiebra un plato. No, ¿cómo va a ser ese Jesús en realidad en ese día? O sea, no pienses en ese Jesús revelado en los evangelios, donde como vino como humano, ese cuerpo humano veló su divinidad, lo que él es, su poderío. Bueno, vamos a Apocalipsis 1, porque ahí Juan empieza la visión y empieza a describir el aspecto del glorificado Jesús. Y Juan lo describe de la siguiente manera. Dice que sus ojos eran como, no eran exactamente así, sino como llama de fuego. O sea, si hay algo que puedo usar para describir cómo eran los ojos de Jesús cuando se me presentó, que por cierto, caí como muerto. No, yo cuando vea a Dios, yo le voy a decir esto y lo otro. No sabes. No conoces al Dios revelado en la Biblia. ¿Es el Dios que te han predicado en las iglesias modernas o es el Dios producto de tu imaginación, de tu propia opinión? Pero el Dios que se revela aquí, dice Juan, que sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Su voz aturdía. Juan cayó como muerto, está aterrorizado ante este Jesús. Y dice el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Y tal era su esplendor de su rostro y la gloria de su ser, que dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. El Juan que recostaba su cabeza sobre el manso y humilde Jesús, ahora cae ante él como muerto a sus pies. Pero como Jesús conoce a sus ovejas, ¿qué le dijo Jesús a Juan? ¿O qué fue lo que él hizo con él? Le puso su diestra sobre él. No temas. Tú no debes de temer. Yo sé que soy aterrador, pero no temas, Juan. Yo soy el primero y el último. Ante este Jesús, Juan tuvo que caer como muerto. ¿Por qué? Porque Juan vio parte de la plenitud de su divinidad. Ojos como llama de fuego, con pies como horno refulgente, con voz como estruendo de muchas aguas, con una espada que salía bien filosa de su boca, y un rostro como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. ¿Quién no va a temer ante un ser así? Y es por esta razón por la que Juan dice, cuando yo le vi caí como muerto. Pero Jesús le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Mira, las escrituras nos dan más descripción acerca de este Jesús. Dice Salmo 46:6, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, o sea Jesús, Dios, se derritió la tierra con solo hablar. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Es con este Dios con el que nosotros nos vamos a encontrar en ese gran día. O sea, con ese Dios que la tierra se derrite y los montes tiemblan con solo escuchar su voz. Y de verdad, ¿tú crees que vas a ser muy valiente cuando llegues a ese lugar? Si ya la misma muerte nos aterroriza. Nos aterroriza. Todo el mundo se vuelve sensible cuando ya el doctor le dice, te quedan pocos días de vida. Entonces, si ya no te crees, el gran ser humano, el que no tiene miedo, imagínate lo aterrador que ha de ser pasar ese umbral de la muerte. Si todo lo que la Biblia dice que es cierto, va a ser sumamente aterrador eso.
Por lo tanto, escucha con atención lo que Dios te está diciendo a través de este siervo raso, a través de su predicación. O sea, en este trono vamos a ver ese Jesús indignado. Está tan indignado y listo para impartir justicia, ejecutar sentencia, que hasta dice Juan que la tierra y los cielos huyeron delante de él. ¿Qué quiere decir todo esto? Que significa que no habrá lugar para los pecadores, para dónde huir, para dónde correr, para esconderse, solamente por haber rechazado el sacrificio de Jesús. Ahora rápidamente, la segunda verdad que yo veo es que la orden de comparecencia es inevitable, ineludible. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Hasta ahí nomás. Que es una orden de comparecencia. Es una orden judicial que obliga a una persona a presentarse ante un tribunal, ante una autoridad, en una fecha y en una hora específica. Mire, cuando uno recibe una citación así judicial por alguna corte, uno no se da el lujo de ignorarla. No. O sea, por muy terrenal que sea, uno responde ante esa orden. ¿Por qué? Porque si no lo haces, eso puede resultar en cargos de desacato a la corte y pueden llevarte a la cárcel. O sea, hoy en día es verdad, muchos no responden a estas órdenes. Sin embargo, la orden que tenemos de comparecer ante el trono supremo de Dios, sí es algo inevitable. No vas a poder eludir esa cita. Todos los seres humanos que hayan existido y que vayan a existir, vamos a estar ahí. Dice Pablo o Juan, grandes y pequeños. ¿Qué significa esto? Niños y adultos, jóvenes y viejos, ricos y pobres, esclavos y libres, hombres y mujeres, de toda tribu, de todo pueblo, lengua y nación, vamos a estar allí. Porque nadie se va a escapar ante este juicio. Por eso es que dice Juan, vi a los muertos grandes y pequeños de pie. Ahí los grandes se refieren a estos grandes hombres de la historia que vivieron con gran poder, con gran riquezas, con gran influencia. Ahí va a estar Alejandro Magno, va a estar Napoleón, va a estar Hitler, va a estar Castro, Maduro, Trump y todos los líderes que pecaron a grande escala mientras estuvieron en el mundo. Y cada uno de ellos será incapaz de evadir esta orden de comparecencia, de justicia. No, van a ser obligados a compadecer. Pero no solamente van a tener que compadecer ellos, sino también los pequeños, los que no ejercieron poder ni influencia en el mundo. Estos son hombres y mujeres cuyas vidas nunca estuvieron en grandes puestos de autoridad gubernamental. No, van a ser personas bastante comunes como tú y como yo. Por ejemplo, tu vecino de al lado, tu compañero del trabajo, como tu compañero de clase. O sea, estas personas no fueron famosas, no fueron conocidas por el mundo, pero Dios sí las conocía y al dedillo, perfectamente. Mire, rápidamente, a mí me gustaría ser más específico en cuanto a quiénes son los que van a estar delante de Dios. Hay 5 grupos. En primer lugar, el pecador abiertamente perverso. Es decir, los que abiertamente violaron la ley de Dios a un nivel de perversidad alto. A un nivel que se dedicaron inclusive a perseguir a la iglesia, a matar a los judíos. Ahí va a estar el emperador Tito, ahí va a estar Herodes, ahí va a estar Pilato, ahí va a estar Hitler, ahí va a estar el presidente de la República Popular de China y todos aquellos que abiertamente estuvieron viviendo para ir en contra de la Biblia, para ir en contra de la iglesia, todos ellos van a estar allí. El segundo grupo que también va a estar allí es el grupo de los santurrones. Aquellos que se enorgullecen de ser buenos, de ser morales. Aquellos que dicen, el evangelio es para los ladrones, para la prostituta, para el drogadicto, para los que viven abiertamente para la perversión. O sea, el evangelio es para Hitler, para Nerón, para todos aquellos que están perdidos en el pecado, pero no para mí. Estas personas no se dan cuenta que para Dios no hay justicia casi perfecta que Él acepte. No se requiere ser perfectamente justo. Y esa justicia se puede obtener solamente, como ya dije, a través del sacrificio de Jesús. Por tanto, estas personas creen que Dios va a estar con una balanza. A ver, aquí están mis buenas obras, Dios, pésalas para que veas que van a pesar más. No. Dios va a juzgar de acuerdo a su justicia perfecta. Él no va a dar por inocente al culpable, hermanos. Por lo tanto, no salgas de este mundo sin esa justicia. Y no asumas que por tu propia justicia o que esa justicia propia es suficiente para salir ileso del juicio justo de Dios. No. Ahí va a haber personas que asumieron que eran mejor, que como eran mejores que otras personas, pues seguramente Dios me iba a aceptar.
El problema es que te comparas con los peores que tú. Compárate con el perfecto Dios. Y es ahí donde te vas a dar cuenta que eres más pecador de lo que tú crees. Así que, hermanos, el problema que plantea la Biblia con la humanidad es que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Romanos 3 nos dice, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron. La persona más decente se desvió. Es muy decente, sí, amén, pero no vive para la gloria de Dios. Y eso merece también pena de muerte. Así que todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Así que este pasaje nos dice que cada persona de este grupo, al igual que el primer grupo, van a estar ahí. ¿Y quién es el tercer grupo? Bueno, estos son los miembros de las sectas religiosas. Los que siguieron a Mahoma, los que siguieron a Buda, a José Smith, a David Koresh, los que siguieron las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, que pusieron su fe, sí, en Jesús, pero también en la Virgen María. Todos ellos ahí van a estar. Todos. Así que cada uno de los miembros de estas sectas religiosas estarán de pie ante el trono blanco para rendir cuentas. Y estarán allí, ¿saben por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a Él, nadie es salvo del castigo del Padre, sino solamente por el sacrificio de Jesús que perdona pecados. Así que es mentira que todas las religiones llevan a Dios. Según la Biblia, esto es mentira. Es como decir, todos los caminos que hay en el mundo llegan a Roma. Eso no es verdad, ¿verdad? Claro que no. Según la Biblia, Cristo no es uno de muchos caminos que lleva al cielo. Es el único camino. Y en ningún otro, ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podemos ser salvos. Jesús fue quien murió por nuestros pecados y no nadie más. Es por eso que solamente en Él hay salvación. O sea, Mahoma no murió por los pecadores, Buda no murió por los pecadores, la Virgen María no murió por los pecadores, ni nadie más, solo Jesús. Escucha lo que dice Hechos 4:12, porque hay un solo Dios, ¿y qué? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que todos los seguidores de las religiones falsas van a ser convocados para presentarse ante este gran juicio del trono blanco. Y hay un cuarto grupo también. ¿Quiénes son ellos? Los grupos, los aplazadores, los procrastinadores, los que aplazan el momento de aceptar el evangelio y de obedecerlo. O sea, ahí van a estar esos pecadores que saben que sí, Jesús es el Hijo de Dios, que sabían que Él era el Salvador del mundo. Sin embargo, aunque siempre tuvieron la intención de venir a Él en arrepentimiento y fe, siempre terminaban posponiendo el día en que se iban a arrepentir y iban a ser salvos. Y bueno, ellos dicen cosas como cuando termine la universidad, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando sea más viejo, cuando sea más maduro, y ese día nunca llega. Y si tú estás en ese grupo, escucha lo que Dios te dice en Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. O sea, no des por sentado, no asumas que vas a amanecer mañana. No. El día de mañana nadie sabe, hermanos, qué va a suceder. Pablo nos dice en 2 Corintios 6:12, he aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. No aplaces el día, no lo postergues. Hay un quinto grupo que también va a estar, los miembros falsos de la iglesia, los falsos convertidos, de los cuales Jesús, Pablo, Pedro hablaron. Son aquellos que creen que son salvos porque vienen a la iglesia, porque tienen una Biblia, porque oran, porque diezman, porque ofrendan. Hacen muchas cosas que los verdaderos cristianos hacen y ellos creen que por eso ellos van a ser salvos. O sea, estas personas son todas aquellas que tienen su nombre, sí, en una membresía, sin embargo no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. ¿Por qué, hermanos? Porque nunca se arrepintieron genuinamente. Porque nunca intimaron genuinamente con Dios. Así que este tipo de personas sí estaba bien apegado a una iglesia, pero no estaba pegado a una verdadera intimidad con Jesús. Estas eran personas que, como dice Pablo en Timoteo, amadores de los deleites más que de Dios, que tenían apariencia de piedad, de santos, pero negaban la eficacia de ella con su estilo de vida, porque no había transformación, porque no había crecimiento en santidad, no perfección, porque de este lado del sol ningún cristiano va a ser perfecto, pero sí hay transformación gradual. Si hay crecimiento en santidad. Y bueno, este grupo de personas es el grupo de personas del cual Jesús habló, que van a llegar aquel día y le van a decir, Señor, Señor,
Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. ¿Y qué les va a responder Jesús? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fueron cristianos falsos. Así que este grupo de personas también va a estar ahí. Y escucha lo que Jesús dice después de declarar, nunca los conocí, hacedores de maldad. Dice Jesús lo siguiente. Yo te leo el versículo 24 y ahí vamos a leer 26 y 27. Dice Jesús, cualquiera pues que oye estas mis palabras, como lo que tú termines haciendo con esta predicación, escucha lo que te dice Jesús en este momento. Cualquiera que me oye estas mis palabras y las hace, le voy a comparar como un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la palabra de Jesús, la cual nunca va a pasar. Pero escucha lo que dice el siguiente versículo. Pero cualquiera que oye mis palabras, como tú las estás oyendo, pero no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, Jesús lo que está diciendo es escuchar mis enseñanzas, mis advertencias, mis promesas, y no aplicarlas, no creerlas. Es como edificar una casa sobre la arena. No hay estabilidad ahí, es cuestión de tiempo para que venga el día donde va a caer lluvia, va a haber fuertes vientos, van a venir los ríos y van a dar con ímpetu contra esa casa y grande va a ser su ruina porque va a caer. Y Jesús aquí se está refiriendo precisamente al día final, donde Él se va a sentar en ese mega trono blanco a juzgar con rectitud y con poder y autoridad. Va a llegar un día en que van a soplar los fuertes vientos contra tu vida. Una vez que pases ese umbral entre la muerte o entre la vida y la muerte, hasta ahí vas a llegar a sentir lo agradable, lo bueno que puede tener la creación de Dios. Así que todo este grupo de personas van a comparecer ante el juicio final de Dios. Y rápidamente, una tercera verdad. Escucha, y vi a los muertos grandes y pequeños, ¿y qué pasó? Los libros fueron abiertos. Cada pecado que cada ser humano cometió serán revelados. Qué terrible es eso, ¿no? Imagínate que nosotros pudiéramos poner aquí en la pantalla tu vida de pecado. Todos saldríamos corriendo. Todos, absolutamente todos. Nos daría vergüenza. Bueno, según mi Biblia dice que eso va a suceder. Y hoy ya es más fácil creíble, ¿verdad? A creer esto. Porque hoy se guardan tantos momentos de nuestra vida en cositas pequeñas, en memorias microscópicas. Así que Dios va a tener todo porque los libros van a ser abiertos. O sea, Dios contiene el registro preciso y exacto de cada persona. Recuerda, Él es omnipresente, o sea, Él lo ve todo. Y además es omnisciente, Él todo lo sabe. Por lo tanto, cada pensamiento va a estar registrado en ese libro. Cada palabra ociosa, cada mala intención va a estar registrada allí. Jesús dijo en Mateo 12, mas yo les digo que de toda palabra ociosa, vana, vaga, inadecuada, impropia, vacía, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque ¿cuántas veces no hemos hablado palabras sin provecho, sin fruto, palabras no edificantes, y Dios las tiene registradas? De hecho, Jesús va más allá y dice lo siguiente: pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, o sea, ni siquiera contra su enemigo, contra su mismo hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, tonto, imbécil, quedará expuesto al infierno de fuego. Y de verdad, ¿tú crees que la Biblia no habla del infierno? Todo lo que hemos mencionado ya, y todavía hay un montón de pasajes más. Así que ¿cuántas veces no hemos llamado a nuestros hermanos tonto, fatuo, solo porque no abrazas las doctrinas que yo abrazo, solo porque no piensas como yo, solo porque no escuchas mis predicadores, eres un tonto? Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, porque Dios tiene registrado en ese libro con tinta permanente, que nunca se desvanece, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hecho. Cada acto egoísta, cada pensamiento erótico, cada chiste obsceno, cada comentario carnal, cada risa burlona que salió de nuestro corazón, mofándonos de los defectos de los demás, estará registrada en ese libro. Todo aquello que pensamos que nadie lo vio, todos esos pecados olvidados. A veces le decimos a Dios: ¿por qué me vale la patada? ¡Ay, Señor! Ya se te olvidó todos los pecados que cometiste delante de Dios. Que cada uno de esos pecados ya le da razón suficiente a Dios para que corte toda misericordia. Pero ¿no ves cómo te sirvo? ¿No ves cómo te ofrendo? ¿De verdad tú crees que Dios requiere nuestro servicio? ¿De nuestro dinero? De Él es la tierra y todo lo que hay. De Él es la plata, el oro. Él quiere más bien tu vida.
Eso es lo que Él quiere, tu vida. Quiere salvarla de este castigo eterno. Y es por eso que debes de poner atención a esto. Yo sé que la época en que vivimos se vuelve difícil creer esto. Pero quiera Dios darte fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El evangelio de Dios. Te estoy hablando de la mala noticia. Para que entonces la buena noticia, a la luz de este cuadro oscuro y aterrador, pueda verse gloriosa, puede verse brillante de tal manera que tú quieras correr a abrazar la buena noticia. Esa buena noticia tiene que ver con que Jesús hizo algo a favor de nosotros hace más de 2000 años. El evangelio no dice, haz esto y serás salvo. No, el evangelio te anuncia cómo puedes tú ser salvo si tan solo crees. Es un anuncio, no es un as. Ya está demostrado que no puedes hacer lo que Dios te dice que hagas. La ley viene y te dice que tú eres un pecador, que tú y yo somos un pecadores. Pero el evangelio te anuncia que en Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay salvación. Por lo tanto, no salgas de este mundo sin ese Jesús bíblico. No en el Jesús que tú crees. Porque a lo mejor es una creación fabricada por tu mente. Fabricada por el Jesús moderno de hoy en día. No cree en este Jesús. Porque cada pecador va a estar allí. Y todo lo que hicimos o dejamos de hacer, o dijimos o no dijimos, pensamos o no pensamos, estará ahí registrado. Y seremos medidos con la santidad y con la justicia perfecta de Dios. Ahora, la buena noticia. La única vía de escape que la Biblia nos da a todos los pecadores es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Bendito evangelio, bendito anuncio. Porque la justicia que Dios exige, el pago que Dios demanda por cada pecado de cada incrédulo, solamente puede ser satisfecha por el sacrificio de Jesús. Dice Corintios 5:21, al que no conoció pecado, al que nunca pecó, en otras palabras, por nosotros lo hizo pecado, o sea, por nosotros lo trató como si fuera pecador. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Esa es la justicia perfecta que acepta a Dios, que va a aceptar en ese día final, la justicia que Jesús te otorga por creer en Él. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz. Ya Dios no está enemistado con nosotros, ya no está airado. Jesús propició la ira de Dios, la apaciguó con su muerte en la cruz del Calvario. Por eso dice Pablo, justificados entonces por haber creído solamente, no por haber obedecido este mandamiento y otro, no. Justificados por haber creído, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la justicia perfecta que se requiere para no ser hallado culpable y no terminar en condenación eterna, se encuentra únicamente en la persona y en el sacrificio de Jesús. Escucha lo que dice Hebreos 10:12 y ya estoy para terminar. Escucha lo que dice. Jesús, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estado de sus pies. O sea, Jesús ya se ha sentado a la diestra del Padre esperando ese gran día del juicio final. Porque una vez que Satanás, la bestia, el falso profeta sean lanzados al lago de fuego, ahora Jesús se va a encargar de sus enemigos los humanos. Todo aquel que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego donde fue lanzado el mismo Satanás y los enemigos de Dios. Bueno, Jesús ofreció una sola vez un solo sacrificio por los pecados y ahora está sentado, está esperando ese día. Pero antes de que llegue ese día, Jesús espera que tú te arrepientas, que tú vengas a Él. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y escucha lo siguiente. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Por lo tanto, o dejas que Jesús pague por tus pecados en la cruz del Calvario, viniendo a Él en arrepentimiento y fe, o tú los vas a pagar en el infierno. Porque si tú te presentas ante este trono blanco con tu propia justicia y no la de Cristo, tenlo por seguro. Es como si Jesús te dijera, de cierto te digo que vas a ser lanzado al lado de fuego. Termino con la cuarta verdad. La sentencia fue emitida. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Termino diciendo, aquellos que están separados de Jesús, si tú en este momento vienes a Él en arrepentimiento y fe, tu nombre puede ser escrito en ese libro de la vida. Y entonces, si tú llegas a morir en esta noche, el día de mañana, no tienes de qué preocuparte. En Jesús hay salvación, solamente en Él. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, Padre.